Aprender a mirar. Un programa de la serie Sapere Aude con Michael Thallium y Carmen González Castro. Para amantes de las artes visuales y gente con curiosidad. Muy buenas tardes. Hoy estamos con Carmen González Castro y nuestro invitado, que es Jaime García. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y nos hemos venido nada más y nada menos que a un pueblito de la provincia de Málaga, que es donde Jaime tiene su estudio. Voy a empezar como empiezo la mayor parte de estos programas, Jaime. ¿Quién es Jaime García? Uy, qué pregunta. Pues supongo que alguien que se dedica al arte, sí. Y que lo hace sobre todo por una cuestión casi vital, o sea, como que forma parte de mi actividad vital fundamental, y que pues está interesado en muchas cuestiones de pensamiento y de cultura, y que intenta aprender día a día a través del ejercicio de la creación. ¿Qué es lo que te llevó a ti al arte? Pues yo creo que la curiosidad. Tuve una educación formal, académica, un poco desastrosa, y llegó un momento en que me di cuenta de que una vía de acceder al conocimiento, que es muy interesante, y además que te lleva al conocimiento a través de algo muy bonito como es la creación, pensé que podía ser un camino alternativo para acceder a lo que se llega a través del estudio más académico, o el estudio de la filosofía o del conocimiento en general, que es sobre el hecho cultural de la creación, ¿no? Y cómo eso está ligado a todas las otras disciplinas del conocimiento, ¿no? Y me pareció una vía de investigación personal y una fuente de riqueza personal que podía ser un camino en la vida como posición vital. Esta serie, dentro de la serie de episodios Sapere Aude, se titula Aprender a mirar. ¿Has aprendido a mirar? Estoy aprendiendo y ya miro mejor que hace 20 o 30 años. Veo cosas que no llegaba a ver antes, porque es verdad que con el tiempo uno va descubriendo cosas o mejor, se les revelan ciertas cosas que antes estaban como tapadas, ¿no? por la incapacidad de acceder a ello. Y poco a poco se va aprendiendo, sí. Uh-huh. Carmen, tú que Buenas conoces tardes. más a Jaime, ¿qué te apetece preguntarle? Pues ha dicho que se revelan cosas a la mirada a través del ejercicio del arte, de la práctica del arte, ¿no? Cuando normalmente lo que se presupone es que es el artista el que revela las cosas al resto de personas. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, es verdad que hay una relación entre el que crea y el que recibe, pero yo siempre he partido de la base de que el propio creador en su actividad de creación está generándose cosas a él mismo. O sea, que el creador es el primer partícipe de lo que hace. Entonces tiene esa doble función, la función de
de proponer y la función de recibir lo que ha hecho, porque los procesos de creación son procesos muy reflexivos que sabes cómo comienzas, pero es muy difícil saber hacia dónde vas a llegar. Aunque yo he realizado cierto arte hace ya unas cuantas décadas, que era arte de proyecto, o sea, arte muy, muy planificado, en el que la mayoría de los pasos a seguir estaban muy, muy controlados desde el principio, siempre el resultado final era muy sorprendente en cuanto a la ejecución última. O sea, lo que se plantea finalmente, aunque estuvieran dentro de los esquemas que estaban previstos, siempre podía verse de otra manera muy difícil en un contexto diferente. Entonces, esa dicotomía entre el creador y el que recibe o el que percibe la creación, yo creo que en el artista no se da. El artista cumple esas dos funciones inevitablemente, porque si no, sería como una especie de Dios que genera cosas y la genera para el humano, ¿no? Y sin que el humano tenga la capacidad de intervenir en eso, sino cosas como impuestas. Y yo creo que eso es muy interesante en el discurso. Yo siempre he dicho que el arte puede existir, aunque hay una premisa que es muy interesante, que es que el arte tiene que tener una cuestión fundamental, que es que exista un objeto artístico en donde confluya lo que se quiere plantear. Ese objeto artístico puede ser un objeto físico o puede ser un hecho, ¿no? Y necesita de alguien que perciba ese objeto. Pero el arte puede existir sin que exista más público que el propio artista. Desde que el artista ya lo lanza, ya cumple esas dos funciones. Yo creo que también mi pregunta venía porque se parte de la presuposición de que el arte está ofreciendo un producto que es una respuesta, es algo acabado, es algo concluyente sobre un proceso, ¿no? Cuando en realidad creo que el arte no son tanto los objetos que se generan, sino los propios procesos. Es decir, el aprendizaje se produce en el proceso, pero no se llega a un aprendizaje, ¿no? Sino que sucede a la par. ¿El artista necesita soledad para crear? Bueno, depende. Eso sí que es verdad que depende un poco del carácter de ese artista. Hay artistas que necesitan mucha concentración para llegar a reflexiones. Hay artistas que por su propio trabajo necesitan mucho tiempo de ejecución, y ese tiempo de ejecución evidentemente necesita de tiempo, tranquilidad, de espacio y de cierto ritmo en la creación. Pero hay otros artistas que generan en la agitación, generan en el contacto, en la asociación con otro tipo de creadores de su mismo ámbito o de otras categorías artísticas, y no hay una única vía ni un camino. Pero en mi caso yo sí trabajo bastante en tranquilidad, aunque para mí es muy importante la colaboración con otro tipo de artistas que estimulen esos procesos creativos. ¿Cómo es un día en la vida de Jaime García? Pues un día en mi vida suele ser bastante rutinario. Quiero decir que hay unos mecanismos
de agenda que uno tiene sobre proyectos que se va planteando y cada día va a intentar desarrollarlo al nivel que puede, ¿no? Y yo intento aprovechar casi... De hecho, yo creo que en la vida de un artista no hay una separación de actividades. Suele ser como un continuo en el que puede haber momentos de reposo de ideas o de ciertas cosas que estás haciendo para que te lleguen a otro conclusiones o te lleve a otro momento de la creación. Pero desde que se levanta hasta que uno se acuesta está más o menos en ese tono de estimulación de ciertas actividades. Y unos momentos tiene más actividad física de ponerte a concluir algo o a plantear algo y otros de más de reflexión o de trabajo, pues, de documentación, en fin, de otro tipo de actividades que sí pueden ser más tranquilas. Pero yo creo que el artista en general no diferencia entre trabajo, vida privada, vacaciones, jornadas o periodos de trabajo, sino que su vida es un continuo y en cualquier momento, cualquier situación, forma parte de su proceso. ¿Y es fácil la vida con un artista? ¿Con? Un artista, que sí es fácil. Hablando de eso, de que es un continuo. Sí. No es fácil porque... No, sí, porque es verdad que tendemos a tener una cierta propensión al solipsismo, a tener una visión muy, ¿cómo decirlo?, egoísta de los tiempos. Uh-huh. O sea, porque, claro, uno si entra en un proceso en que ha llegado a conclusiones, que la racha de lo que estaba eso es muy positiva, necesita 100% el tiempo ese, necesita estar hasta las tantas de la mañana, tal, y el no contactar con gente en ese momento para concluir cosas. Entonces, lo normal y lo diario de lo que hay que hacer o en un mundo familiar o en el mundo social, pues puede estar en conflicto con esos momentos. Uh-huh. No son todos, pero sí hay momentos que son así y hay momentos que uno necesitaría, pues eso, estar ajeno a esa relación social o un poco normalizada para poder concluir ciertas cuestiones. Y entonces, en eso es lo que es difícil, pero no supongo que no es más difícil que con cualquier otra profesión. Los dos coincide que sois artistas y además de Granada. Tú eres de Granada, sí. Carmen González Castro también es de Granada. Sin embargo, tú actualmente haces tu producción en un pueblo de Málaga, Guaro. Sí. Guaro se pronuncia. Guaro, sí. Guaro. Y aquí es donde tienes tu estudio. Sí. ¿Por qué en un pueblo un poco perdido de la mano de Dios? Bueno, la vida te va llevando donde ella quiere o donde puede ser. Situaciones familiares pues hicieron que llegara a la Costa del Sol hace ya como 20 años y tengo la residencia por esta zona en distintos pueblos. Aunque mi relación con Granada es muy intensa y siempre ha sido como, bueno, yo el sitio donde tenga mi lugar de trabajo para mí no tiene ni mayor importancia porque da igual, no. Y la casualidad y un poco la situación me llevó a este bonito pueblo y en el que se está muy tranquilo, se puede trabajar, como tú has dicho antes, con mucha tranquilidad, el tiempo es mucho más reposado que en una ciudad, porque se nota el tiempo de un pueblo. Es otro, es diferente
al de la ciudad. Y como a mí me gusta estar, para mí es muy interesante. Aunque ya te digo que no afecta el que uno puede hacer un proyecto en Madrid, en Barcelona, en Málaga o en el extranjero, estando en cualquier pueblo, en cualquier... ¿Es importante el estudio de un artista para su creación? Sí, supongo que sí, aunque también eso es un poco... depende un poco de cada persona, porque yo sé porque conozco a gente que tienen la capacidad de tener un estudio móvil y van incluso con problemas de logística, pues llevan telas, llevan pinturas, y en cualquier habitación donde está, de casa de un amigo y tal, se monta su estudio y puede trabajar con la misma eficacia y con la misma intensidad que en su estudio fijo, ¿no? Después hay personas que tienen un estudio para una temporada, otro estudio para otro, porque pasan temporadas en distintos sitios y lo hacen con naturalidad y lo hacen con los mismos resultados y que no le afecta a su trabajo. Puede ser de otras personas que son, por ser excesivamente ordenados, por tener un control de la situación y tal, necesitan hacer las cosas en un sitio concreto, en un momento concreto, en una hora concreta, unas rutinas muy, muy acusadas, y necesita eso. Yo estoy un poco en ese ámbito, así, no con mucha intensidad, pero sí que necesito tener un control del sitio, de momentos. Y además, como hemos comentado antes, hay gente que a lo mejor tiene una rutina diaria que va haciendo, y hay otros que trabajamos más por impulso y por proyectos, y entonces pues hay temporadas en las que a lo mejor el estudio está súper revuelto por cosas por todos sitios porque está en plena efervescencia del proceso, y después hay otras que el estudio está más limpito, más ordenado porque está en otro momento, ¿no? Pero yo supongo que sí, que el sitio donde una persona realiza su actividad diaria y realiza y tiene su vida, porque yo también es otra cosa que nunca, así que en el tiempo no se diferencia los momentos de trabajo de los de eso. Yo tampoco en los espacios no diferencio el espacio habitacional y el espacio de estudio, sino que todo funciona con la misma entidad, ¿no? Solo que sí, que hay una separación de funciones, pero que más o menos... Entonces sí me gusta tener sitios en el que uno pueda usarlos en cualquier momento como un estudio total, ¿no? Y sí que es importante los espacios donde uno habita, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los artistas tienen sus propios ritmos circadianos, y es verdad que es muy necesaria la rutina, y esa rutina puede no percibirse desde fuera, porque está en cosas que tienen que ver no tanto con una planificación diaria, sino con una serie de actividades muy diversas que conducen a un determinado estado mental o físico, ¿no? Y es verdad que lo que sí he observado es que le es mucho más fácil a un artista que se mueva en un lenguaje como puede ser quizá, en un lenguaje y unos formatos más transportables, pues evidentemente le resulta mucho más fácil adaptarse a cualquier espacio para trabajar. Pero en el momento en que empiezas a necesitas una infraestructura determinada, lo de moverse es complicado. Pero también creo que lo de cambiar de espacio y que te resulte más sencillo, o sea, que puedas trabajar fácilmente en un espacio o en otro, tiene que ver con tu propia flexibilidad a la hora de determinar esa rutina, que como digo, pueden ser muy rígidas durante un periodo de tiempo y de pronto pueden cambiar, y eso es lo que es difícil de conciliar con la vida social y lo que no se entiende fácilmente desde fuera, ¿no?
Vamos a hablar un poco de tu obra, Jaime. Primero, antes de hablar de ella, si tuvieses que definirte como artista, ¿qué dirías de ti? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Eres pintor, eres escritor, eres poeta, eres escultor? Sí, yo suelo definir ese planteamiento que hace de la siguiente manera. Es que a mí me gusta usar, como he comentado antes, usar el proceso de creación como para alcanzar, que es muy finalista, al fin y al cabo, para alcanzar un bagaje que me ayude a entender ciertas cuestiones de la realidad. Entonces, en el proceso de cómo hacerlo, casi nunca hay un a priori y casi nunca lo planteo como para la utilización de una técnica o una técnica o unos procesos concretos, sino que para llegar a ese sitio que me gustaría llegar, necesito aplicar las técnicas que sean más consecuentes con esa finalidad. Entonces intento ser un artista que no se define por la técnica que utiliza, sino que puede utilizar cualquier técnica para concretar un proyecto o para formalizar una obra. Y siempre me han gustado los procesos mixtos que interrelaciona pues, técnicas como pueden ser el arte visual, audiovisual, con la instalación, con cierto uso del espacio. Pero bueno, en todos esos procesos pues, va desde la pintura. Se puede decir que me gusta intervenir en los espacios. Y eso hoy en día, ¿no, Carmen? Le llaman instalación, ¿no? Sí. Es que como es muy complejo a mí últimamente pero sí, se podría decir que eso. Me gusta mucho la utilización audiovisual, el uso de la música como gran parte de soporte de la obra, sea música o sonido creado por mí o sea en colaboración con algún músico. Y sobre todo eso, podría decir que es una interrelación de técnicas y formatos. ¿Y dónde te sientes tú como pez en el agua o como artista en el arte? Pues me siento cómodo cuando tengo la posibilidad de desarrollar un discurso amplio. O sea, que yo no soy artista de obras sueltas de pequeños, obras independientes, que también las desarrollo, pero me gusta mucho desarrollar proyectos que plantean una serie de cuestiones y que se pueden desarrollar y plantear, ¿cómo decirlo?, con pocos límites. O sea, no con una cuestión de presupuesto ni nada de eso, que eso es otra cosa, si queréis después hablamos, sino de límites impuestos por una cuestión a lo mejor de tener que respetar ciertos formatos, ciertos lenguajes para que encajen en una sala de exposiciones o que encajen y tal, sino que se puedan desarrollar sin esos límites exteriores, ¿no? ¿Tienes una pregunta, Carmen? No, es que yo tengo que añadir que Jaime es como una especie de perro de presa, que hasta que
que no la sueltas hasta que llega al fondo de las cosas, ¿no? Y yo creo que eso también se ve en tu múltiples facetas y en tu diseminación en el mejor sentido de la palabra, porque al final a lo que lleva es un enfoque del mismo problema y de distintos ámbitos, ¿no? Y son problemas de demasiada profundidad como para poder resolver en obras separadas. Son grandes series y muy distintos medios, ¿no? Pensamiento, objeto, en fin, esa colaboración con otros artistas para tratar de temas grandes, ¿no? De la estética, al final. Has mencionado hace nada la palabra presupuesto. Es decir, dinero. ¿Se puede crear sin dinero? Sí, claro. Sí, vamos a ver. Yo desde que comencé en esto, ya hace como 30 años, comencé con un compañero en un grupo que nos denominábamos J. García, y nosotros nos planteamos una cuestión que era, desde el principio, era la siguiente: no pedir dinero a ninguna institución para ninguno de los proyectos a desarrollar. Segundo, que todo lo que hiciéramos fuera al nivel que fuera, lo pudiéramos producir nosotros, buscándonos nosotros los recursos para hacerlo, y que no tuviéramos ninguna limitación en cuanto a una imposibilidad presupuestaria. O sea, que trascendiéramos ese presupuesto para poder llevar a cabo todo lo que pensábamos que teníamos que hacer. Eso fue hace mucho tiempo, pero como mecanismo de creación siempre lo he mantenido. Eso desde el punto de vista de, a lo mejor, de un proyecto que implica cierta... que necesita de cierta producción, pero se puede crear con un papel y un lápiz. Se puede crear con una cámara de baja definición o un papel fotosensible que te encuentras por ahí. Se puede crear con un montón de revistas viejas, sí, y unas tijeras y pegamento. Se puede crear ya de una manera más así estándar, pues con pinceles y pinturas y tal. O sea que no tiene por qué haber una limitación en cuanto al que el presupuesto. Hubo una temporada en la que las conversaciones que veía, en las conversaciones que participaba, sobre todo con ciertos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, siempre en sus conversaciones siempre planteaban que no había dinero para la cultura y no había dinero para el arte. Cosa que no digo yo que no sea así, y que las políticas culturales de este país sean más o menos buenas. Pero un artista no puede tener esa premisa, porque eso le limita en cuanto a la capacidad de abordar sus propias propuestas, porque siempre hay una limitación exterior sobre lo que uno hace. Y el artista, ante todo, pienso yo, se dedica a esto porque está interesado en llegar a algunas conclusiones mediante la indagación artística, ¿no? Y eso está muy por encima de otro tipo de cosas, porque aunque hoy nos están intentando hacer ver, como dentro de la estructura académica, tú lo sabes muy bien porque eres profesora, Carmen, nos están intentando hacer ver que lo del arte es como una profesión estándar, normal, de esas que te hacen un contrato, que te pagan una nómina o te hace tal, y que tienes eso, te contratan, te despiden y tal, y que puedes tener una seguridad, un sustento y tal. No, eso no es así. No es así, pero no es que no es que eso sea malo, sino que eso es consustancial al arte, lo ha sido siempre. Es verdad que los artistas tenemos que buscarnos los mecanismos para sobrevivir y para tener pues, una economía que nos permita tener una vida. Pero eso no tiene nada que ver con una profesionalización del arte.
Ujú. Entonces, yo creo que en las conversaciones de arte nunca se tiene que hablar de presupuesto. Se tiene que primero hablar de lo que es el arte, de lo que quieres hacer a través del arte, de lo que te interesa en el arte, por qué estás ejerciendo esa actividad. Y una vez que está eso, todo eso está claro, intentas desarrollarte como tú puedas y a los límites que puedan llegar. Pero has dicho algo importante, que un artista, has utilizado la palabra sobrevivir. Un artista tiene que sobrevivir, tiene que vivir, con lo cual tiene que tener unos ingresos. Sí. Siguiendo esa premisa de la que tú hablas, respecto a que no es necesario tener un presupuesto para crear, entonces el artista que sí lo tiene es esclavo. No. Esto yo creo que es como todo. Hay muchos niveles y el artista no es un prototipo de persona que se repite. Artista podemos decir que es la persona que ejerce o que está relacionado en la creación artística. Y le ponemos ese nombre, ¿no? Artista. Pero en eso hay muchas maneras de estar en ese. Hay artistas que están muy. Que han llegado a tener una relación con el mercado muy potente, muy grande, en el que el mercado ha sabido poner sus obras a la venta, y esa misma relación empresarial con la galería le permite tener unos ingresos continuos, porque eso tal, con las fluctuaciones que siempre hay de subida y bajando según los intereses del mercado, que es tan legítimo y tan interesante como otro, que grandísimos artistas han tenido y tendrán esos mecanismos de desarrollar su arte. Después hay otros artistas que son más experimentales y que su relación con el arte es muy de procesos que no le hacen identificarse como marca, y con lo cual es muy difícil que el mercado lo llegue a percibir como un valor, porque los procesos que desarrollan están en otro nivel y son muy cambiables. Entonces eso a un galerista eso le trae por la calle de la amargura, el no poder vender una marca concreta, porque eso al final son marcas. Tú tienes un tapiz, el que te va a comprar un tapiz quiere un tapiz. No algo que tú le has dicho que es un tapiz, pero que aquí no se identifica porque era tal, no quiere un tapiz. Entonces, llegar a tener una marca así no es fácil, y hay muy pocos artistas que han llegado. Y después hay una serie de personas que tienen mucha relación con el arte, que desarrollan una gran actividad artística y que ni por vía institucional ni por vía de galería puede acceder a esa fuente de recursos. ¿Lo que pasa? Y ahí hay ya variedades de todo tipo, ¿no? Está desde el que trabaja en una inmobiliaria por la mañana y no dejan de pintar y hacer cosas porque es lo que quiere hacer, pero sus fuentes de ingresos están en una inmobiliaria. La gran parte de gente que... Después hay otra gente que se mueve en el mundo académico, o sea, que son profesores, que van por la vía tal, desarrollan su arte, pero tienen una fuente de ingresos ahí. Después hay otros que se dedican al mundo del diseño, que es como mi caso. Yo he logrado un modelo económico en el que, manejando esos mismos procesos de creación,
lo he podido derivar al mundo de la edición, al mundo del diseño gráfico, en relación con cuestiones de arte y tal, que es una fuente de ingresos. Entonces, ahí es como todo, ¿no? Lo difícil es lo complejo y lo confuso es intentar ver, como hemos hablado antes, lo de artista como una profesión estándar. Entonces, dentro de todas esas posibilidades, que yo he comentado algunas, sí, pero hay un montón más, como que se dedica a cosas varias o pinta, o gente que tiene mucha pasta y que se dedica a hacer eso y puede hacerlo, ¿no? Pues dentro de todas esas posibilidades, pues cada uno va encajando su vida como puede. Antes he dicho que íbamos a hablar de tu obra. Tenemos aquí encima de la mesa unos cuantos libros que quienes nos estén escuchando no pueden ver y son extremadamente visuales estos libros. Me gustaría que nos hablases de ellos brevemente. Tenemos, por ejemplo, aquí El sueño de Isabel. ¿Qué es esto? Pues este es una exposición que se hizo de la serie de exposiciones que hace la Fundación Archivo Manuel de Falla, que cada año, aparte de exposiciones sobre documentales sobre la obra de Falla, un poco conmemorativa de algún hecho concreto o alguna obra tal, pues inició una serie que con elementos de la obra del músico, pues invitó a varios artistas a desarrollar una obra para exponer en relación a y este en concreto es sobre un pasaje de Atlántida de Falla que se llama El sueño de Isabel, que es como cuando en la historia pues hay un momento en el que la reina Isabel tiene un sueño que a través de una serie de elementos simbólicos le hace ver que se va a descubrir un nuevo mundo. Ajá. Y es esta fue una exposición que yo la planteé como si fuera en realidad un sueño. Y son cuatro piezas que forman la instalación, que cada uno desarrolla un aspecto concreto de ese sueño. Y como hemos hablado antes, pues se maneja desde la escultura, el audiovisual, hay un elemento musical, en fin, hay distintos formatos que engarzados hacen como una obra. Bueno, Mike, es que tú me has dado aquí un libro que recientemente me dio el propio Jaime, Dos hechos, del que luego podríamos hablar. Lo que pasa es que yo le conocí en tu exposición en el Instituto de América, en el Centro Damián Bayón, en torno a Sade, eran 3 estancias de un apartamento burgués. Sí. Y recuerdo que fue una exposición que a mí me sorprendió mucho porque hasta entonces no conocía tu trabajo. Había oído hablar de ti ya y fue gracias a Eduardo Quesada Dorador que pues fuimos a ver la exposición, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me gustaría que nos hablaras de ese proyecto porque a mí particularmente, como sabes, me interesa mucho de los temas que tocaban, ¿no? Pues ese es un proyecto de 2006-2007, perdón, que se hizo en el Instituto de América de Santa Fe, y era un proyecto que surgió de un trabajo anterior que se llamaba Imágenes, en el que planteaba a través de la obra de Tiziano, La Bacanal de los Andrios, planteaba cómo el erotismo era un motor de creación. Y a partir de esa obra primera, pensé en desarrollar un proyecto que a través de 3 instalaciones
pues se indagaran sobre distintos aspectos del erotismo, de Eros. Uno que era el sensual, otro el ideológico y otro el trascendente o místico. Entonces, cada una de esas 3 estancias de este apartamento está dedicada a uno de esos aspectos. La primera estancia, que era salón, pues es a través, investiga sobre la relación de lo sensual mediante cada una de esas estancias tiene una obra de referencia, una obra clásica. Esta primera era la Bacanal de los Andrios de Tiziano. La segunda era sobre las 120 jornadas de Sodoma de Marqués de Sade. Estaba planteada como el estudio, como el aparato ideológico, o sea, esa parte, podemos decir, institucionalizada desde un punto de vista que marca una serie de pautas intelectuales sobre el erotismo. Y después la tercera estancia, que era un dormitorio que era a través era alrededor de la mística y sobre todo de la obra de San Juan de la Cruz y cierta obra del barroco italiano como Bernini y también Santa Teresa. Entonces esas 3 obras juntas hacían como una especie de recorrido a través de una instalación donde intervenían desde la creación de vidrio hasta audiovisuales, abarcaba un montón de técnicas para dar esa apariencia de ser una estancia más o menos doméstica, pero que planteara un discurso. Se hizo también acompañándola, se hizo el día de la inauguración una obra que era una pequeña ópera estática, una obra para contrabajo de Frano Cacarigi, en la que se crearon 3 piezas musicales para cada una de las estancias y como un recorrido, o sea, en vez de que nosotros viéramos que el decorado se movía, eran los propios músicos los que se iban interviniendo en la instalación. También tenemos aquí otra de tus obras, Cierto Horizonte. Sí, bueno, Cierto Horizonte fue una exposición que se hizo cuando o planteé como una especie de, no me gusta verlo así, pero es una retrospectiva sobre los 25 años de creación. Entonces, lo que hice con esa exposición era, aparte de recopilar, restaurar, organizar todo el archivo y toda la obra, me sirvió para tener ordenado todo el trabajo que había estado haciendo. Me sirvió también para poner las obras fuera de contexto y darle otro significado en un espacio en el que las obras tenían que funcionar independientemente de cómo estaban creadas, ¿no? Y eso fue muy interesante porque descontextualizaba un poco los trabajos que se estaban haciendo y se ponían en otro ambiente. Pero la finalidad principal era hacer un poco reflexión sobre todo lo hecho anteriormente, llegar a algunas conclusiones e intentar pues, empezar una nueva etapa a partir de ahí. Sí, fue magnífica exposición. Además es curioso lo que dice, el hecho de descontextualizar las piezas y ponerlas todas a dialogar, de pronto daba una coherencia a todo tu trabajo que a priori
parecería quizá no tan evidente por esa diversidad de medios y de lenguaje, ¿no? Pero yo la recuerdo como muy sólida y muy, muy redonda, ¿no? Sí, yo creo que un poco esa era la clave, intentar hacer de obras que salen de proyectos y que tienen sentido en esa articulación junto a otras cosas, llevarlo a una colección de obras independientes, pero que tuvieran una articulación y que dieran a entender un poco los procesos que se estaban haciendo. Entonces, es muy interesante lo que hemos dicho al principio de mirar, de aprender a mirar, cómo la posibilidad de ver las cosas de otra manera cuando el contexto es diferente. Y yo por último, por mi parte, en Dos Hechos trata un problema que yo sé que a ti siempre te ha traído muchísimo, que es la cuestión del, cómo se entremezcla la música y las artes visuales, ¿no? Directamente a partir de una performance que genera una pintura tras la música, ¿no? ¿A qué conclusiones has llegado, si es que has llegado a alguna, o cómo has abordado tú ese diálogo entre ambas disciplinas, que tanto se ha, por cierto, revisado a lo largo de la historia del arte y sobre todo del siglo XX? Sí, yo creo que una de lo que caracteriza o que puede caracterizar el arte contemporáneo por los mismos funcionamientos de los mismos funcionamientos sociales, el estado tecnológico en el que encontramos, la interrelación de distintas tecnologías. Vivimos en un mundo multipantalla donde se conectan unas cosas con otras y unas se influyen a otras. No hay parcelas independientes del pensamiento ni parcelas independientes de casi nada. Todo está muy interrelacionado. Una de las cosas que yo creo que pueden definir el arte contemporáneo de una manera a lo mejor entendible es la capacidad que tiene de generar obras a través de la interrelación de procesos diferentes. O sea, no me gusta hablar de fusión ni de ese tipo de cosas que creo que no está bien definido, sino que a través de dos lenguajes que son muy diferentes y cada uno con su disciplina bien clara, bien definida, bien autónoma, relacionándose con otro que también tiene una entidad propia, generan algo más. No la suma ni la mezcla de esas dos cosas, sino que genera un nuevo objeto, en este caso, a través de esos mecanismos. Esto que dices fue muy interesante porque lo que has comentado, yo quería que, por ejemplo, se pudieran crear una pieza musical a través de unos mecanismos que surgen de lo plástico. O sea, que el intentar hacer pensar al músico en otro mecanismo, no su propia inercia de creación normal, estándar que surge de su formación y de ese tipo de medio que desarrolla, que está muy codificado, está muy claro, sino que forzar a su mecanismo de creación para intentar llegar a otra cosa, a lo mejor una cosa novedosa, pero no en el sentido de lo nuevo, sino del novedoso en cuanto al planteamiento que el propio artista desarrolla. Y intenté hacer esa mezcla de esa superposición de capas para llegar a una obra que fueran relevantes por el resultado de la superposición, no porque fuera predominante una técnica sobre la otra. Y creo que fue un experimento muy interesante
De hecho, el acordeonista cuando se sorprendió mucho, porque estamos hablando que son dos performances que hablan sobre lo vital a partir de Nietzsche y sobre la muerte a través del cuarteto 132 de Beethoven. Es un poco de donde surge cada una de las piezas. Entonces, yo no le dije al acordeonista nada de cómo iba a hacer, cómo se iba a poner su puesta en escena y tal, y le sorprendió mucho porque él tenía en la cabeza un contexto muy diferente. Y cuando se puso eso se sorprendió incluso para llegar a plantearme que no lo iba a hacer, porque él tenía en la cabeza otro planteamiento. Le digo, tú no te preocupes, que esto es así, y además el que lo estemos planteando de esta manera y ese conflicto que tú estás teniendo es el que estamos buscando en esto. El que no demos por hecho ciertas cosas, sino que realmente sucedan. Jaime, desde esa perspectiva de aprender a mirar, si tuvieses que recomendar a quienes nos estén escuchando un cuadro al que mirar y ver de una forma distinta, ¿qué cuadro sería? Cuadro, muy interesante. Yo, precisamente, esta mañana estaba yo pensando que si tuviera que elegir, estoy recopilando y revisando cierto material. Y me ponía yo en la situación de si tuviera que elegir un pintor, un cuadro concreto. Esto es un absurdo de planteamiento, porque, claro, te puede gustar uno, pero es que el otro te puede gustar más por otro tipo de circunstancias. Pero sí que llegué a una conclusión, que creo que el pintor que más me puede interesar es Tiziano. Y dentro de Tiziano, la Bacanal de los Andros, de la que hemos hablado antes, es una obra que desde que yo era pequeñito y la miraba en una enciclopedia Salvat, en una reproducción así como de 10x10, me fascinó el movimiento y la capacidad de generar que tenía ese cuadro. Y es un cuadro que he estado revisando que cada cierto tiempo hacía un estudio sobre él. Me encanta ir al Prado y pasar un rato juntos, sentados. Que ahora le han puesto el banco de quién era, no me acuerdo el poeta, que tiene un banquito enfrente justo para verlo. Yo, de hecho, tengo varias obras sobre ese cuadro y como he incidido mucho en él, pues sería una buena muestra. Y lo mismo que has hecho con el cuadro, dado que la música está muy vinculada a tu obra, ¿qué música recomendarías? Yo eso no tengo ninguna duda, pero yo creo que la gran obra de la civilización occidental y algo fundamental, eso es la novena de Beethoven, no hay ninguna duda. Por la grandeza que tiene y después por el aparato tanto estético como emocional que conlleva. Y por último, si pudieras dejar un mensaje a alguien que te escuche dentro de un tiempo, cuando digo dentro de un tiempo a lo mejor no tiene por qué ser dentro de un año, sino dentro de 100 años, al respecto de esto de aprender a mirar y del arte, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues uno muy sencillo, que es que hay que hacer que la gente ame el arte, en la expresión simple que digo. El arte no se puede estudiar, se puede, el arte se puede estudiar, se puede analizar, se puede ver, pero sobre todo hay que amarlo. Uh-huh. Carmen, ¿tienes algo más que decir? No, absolutamente nada, no. Me he quedado sin palabras, Mike. Pues, Jaime, muchas gracias por acogernos a Carmen y a mí en la que es tu casa, que es tu estudio, en la que, lo que decías al principio,
se junta la creación con la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.